Salve, calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa en dos vías, en YouTube y en iVoox. iVoox, quien dice iVoox dice Spotify. O sea que nos podéis escuchar y nos podéis ver, o nos podéis ver y escuchar, lo que queréis, ¿vale? Tenéis aquí libertad absoluta porque estamos en todos los puntos, pues como estuvo precisamente el protagonista de la obra, de la novela, de la que vamos a hablar hoy. Y diréis, ¿y qué sorpresa literaria nos traéis? Seguramente por el título ya lo sabréis, pero era de ley, era de rigor, era una obligación prácticamente de los dioses, que me extraña que todavía no me haya impactado un rayo de Júpiter o un garrotazo de su hijo, el semidios Hércules, que me tendría que haber dado en toda la cabeza porque decir, joder, si ya hace tiempo que publicó el duodictador su nueva obra y no lo habéis traído al programa. Pues sí, mea culpa, porque me ha costado leerlo en el sentido de que no he podido ponerme con él pues por mis obligaciones paternales. Así que Ángel Portillo, espero que me disculpes por este retraso. Yo te disculpo, Sergio, porque soy humano. No sé cara a Júpiter. Tú, por si acaso, ves haciendo testamento. Júpiter es mucho de rayos. Yo lo he oído. Por eso voy siempre mirando al cielo e incluso los días que no llueve, que no hay tormenta, pues mira, no vaya a ser que me caiga un rayo en seco. Yo me trato más, porque claro, yo soy humilde, me trato más con su hijo, juntar Hércules. Los bárbaros le llaman Heracles, pero él se llama Hércules. Correcto, y venimos a hablar de eso, precisamente de tu última novela, de Hércules o barra Heracles, el dios de Trajano, que es el título de tu nueva publicación de las Crónicas Romanas, de esta nueva entrega de esta serie. No podremos decir, no es saga porque no son libros seguidos ni consecutivos, sino que cada uno habla de una historia, pero que está enmarcada dentro de esta serie histórica, podríamos llamar, de Crónicas Romanas, que me parece que es fascinante porque ya nos has traído unas novelas buenísimas, ¿vale? Entonces, yo ya sabía que tú me tenías que traer algo de las legiones, algo de un momento convulso de la historia del imperio, y encima cogiste un momento ni más ni menos que de los más complejos y de los más liados que había en la historia del imperio romano, ¿verdad? Bueno, un momento tranquilo, tampoco. ¿Qué sucedió? No sucedió nada en el 67 después de Cristo, el penúltimo año de Nerón, para que nos entendamos. Pues nada, 4 cosillas en Roma. Murió Nerón al año siguiente. En Roma y fuera de Roma. Y fuera, ¿no? sí, sí. Había ya, se lió la guerra. Allí desde... Se regó la primera guerra judeo-romana seria, porque los judíos siempre estaban un poco levantados contra Roma, pero esta fue seria. Y poquito después, pues murió Nerón en extrañas circunstancias. Se sabe lo que pasa. Y vinieron 4 emperadores, de los cuales 3 también murieron en extrañas circunstancias, y quedó el mejor de ellos, que es un tal Vespasiano, que era el que más legiones tenía, por eso era el mejor de todos ellos, ¿no? También es cierto que era el mejor de todos ellos como mando militar, ¿no? Y se hizo con el imperio. Pues ahí, en ese momento tranquilo, pues ahí he expuesto yo a mi Trajano, que como las personas pueden entender, era jovencito en esa época. Se dice que nació, bueno, las fuentes no la quedan muy bien, 53, 52, bueno, ahí tendría 14 añitos, yo lo he puesto con 14, y el hombre pues empieza a aprender lo que es la vida, como todos los adolescentes. Está muy bien porque el fragmento yo no he avanzado en exceso, pero sí que tengo que decir que las páginas que me he leído me han dejado muy, muy buenas sensaciones. Evidentemente no esperaba menos de ti. Claro, ahora ya tengo las expectativas tan altas cuando me cojo un libro tuyo que Ángel, cualquier día me vas a meter un libro que no alcance esas expectativas o que no supere al libro anterior y diré, ¿pero qué te ha pasado, Ángel? ¿Estás flojeando? No, pero en este caso con Trajano, con Hércules, el dios de Trajano, me he llevado una grata sorpresa desde el principio, ¿no? Porque aparte me quedo no con esa parte tan bélica que está por llegar, ya estoy sumido en ello, evidentemente, ya estamos en las puertas de Jotapata, esto lo podemos decir, ¿no? Porque estaremos en las puertas de Jotapata, ya he estado viendo una serie de acción bélica que ya has explicado,
pero hasta llegar a esa acción bélica hay todo un recorrido que me parece muy interesante, que es conocer la vida de este Trajano, porque no os esperéis, lectores, ver el apogeo del gran emperador Trajano, sino que vamos a vivir otra época, una época anterior, como dice bien Ángel, en la cual narra esa adolescencia, esos primeros contactos de Trajano, de Marco Ulpio Trajano con la guerra, pero no con la guerra como militar, sino con su aprendizaje, ¿no? con su toque, pero un aprendizaje global y general de la vida, porque no es solo en la guerra, sino que asistimos a situaciones que me han llamado mucho y muy poderosamente la atención, porque son situaciones en las cuales estamos viendo cómo se está formando el carácter y la personalidad del que será el futuro emperador de Roma, y siempre de la mano de esas conversaciones que tienes, bueno, antes eran reflexiones, en otras obras eran reflexiones, pensamientos de los propios dioses, sin interpelar a los humanos, pero en este caso me ha sorprendido porque me ha gustado mucho esa figura de que es el propio Trajano el que tiene esas conversaciones con Hércules, que es su patrón divino, no es un dios en su semidios, pero es una figura divina en la cual él se refleja, y de ahí que haya esa situación en la que tú haces que Trajano esté conversando con Hércules, y Hércules le dé consejos, le esté diciendo cómo tiene que hacer las cosas, o cuando él da una verdad por hecha, es el dios, el semidios, el que le dice, uy, no estés tan seguro de lo que estás pensando o de lo que estás afirmando, sino que planteate toda esa serie de dudas, ¿no? Entonces, me gustan mucho esas conversaciones y cómo lo traes ahí a la novela, ¿no? Entonces, esto será un cambio en las crónicas romanas, o lo vas a volver a aplicar, o es simplemente una prueba que has hecho y dices, hostia, a ver qué tal sale, porque he dicho que si es una prueba que te ha quedado fantástica. A ver, mis últimas obras intento reflejar que en Roma todo tenía que ver con la voluntad de los dioses, ¿no? Entonces, la condición humana, el actuar de una manera determinada delante de una acción, pues depende de mi religión, ¿no? Diciéndolo de otra manera, los pensamientos no nos salen gratis. Entonces yo reacciono tal y como yo pienso. Si yo pienso que Júpiter puede hacer no sé qué, eso me condiciona la manera mía de pensar. Si yo pienso que Minerva es aquella que me va a aconsejar, pues yo buscaré consejo en Minerva. Si lo creo, dijéramos de corazón, ¿no? Para los dioses, para los romanos, los dioses eran el orden natural de las cosas. Y Roma sería grande mientras hiciera lo que hacían los dioses. Y en mis últimos libros, lo que yo quiero es reflejar esto. Utilizo, como dices tú, diferentes maneras de hacerlo. En una, pues, el dios habla con el lector, pero no interfiere en la historia. Aquí sí que interfiere en la historia. ¿Qué pasará en el siguiente libro? Ya lo he empezado a escribir y no te lo pienso contar. Estas cosas cómo va. Pero oye, los dioses siempre están presentes. Ya me has dicho más o menos de lo que va, o sea que imaginaos, lectores, si os gustará este de Hércules, imaginaos el que está por venir, si os va a gustar o no, porque ya es que este hombre, claro, tiene la obligación moral ya de superarse. Entonces, evidentemente no es un trabajo fácil, y ya le estamos exigiendo, los lectores le estamos exigiendo ya a Ángel que se emplee a fondo. Es como si no lo hicieras, pues si te estuviera esperando una camarilla de gente abajo en la puerta de tu casa, y cuando salieras dije, que no lo has hecho tan bien como el último, te vamos a moler a palos. Pues venga, Ángel, hazlo bien. Es posible, Sergio, es posible. Yo rezo a Clio, la musa de la historia, para que un poco me inspire, ¿no? Bueno, creo que es importante meter a los dioses porque, como las acciones de mis protagonistas, yo intento, dentro de mis limitaciones, pero yo intento hacer una interpretación veraz de lo que yo creo, vuelvo a repetir, es mi interpretación de cómo esa gente veía la vida, pues claro, tengo que explicarlo, ¿no? O sea, que una persona, que un soldado veterano, curtido en guerra, acepte que en este caso un niño de 15 años le pueda dar órdenes, es porque está en él instaurada la pietas, y es el orden social, es el orden de los dioses. Eso no se entendería si yo no explico lo que es la pietas, y lo que es el trabajo duro, y lo que es la veritas, y lo que es la industria, ¿no? Entonces estas cosas, en este caso, tiene que ver con las virtudes romanas y el mens maiorum, pero está muy relacionado todo con la pax de Aurum, ¿no? Entonces, por eso utilizo los dioses,
para esto. En el caso de este libro me inspiré en varios artículos que he leído en los cuales decía que la familia Ulpia tenía mucho que ver con la adivinación y que Trajano, mientras mandaba como emperador, favoreció mucho el culto de Gades, de Hércules Gaditanus, el templo famoso de Mercar, que siempre había estado en Cádiz, en Gades, ¿no? Y él favoreció mucho a este templo porque él era adorador, junto a su padre, de Hércules. De Hércules adoraba los trabajos y adoraba evidentemente esta manera que tenía Hércules de no rendirse nunca y sobre todo de ser siempre luchar en las historias que tiene, sobre todo nos cuenta Dionisio de Halicarnaso, de Hércules en la antigüedad, antes de que se formara Roma. Lo que hace Hércules es actuar siempre con justicia, o sea, atacar siempre a los tiranos y dejar a los pueblos siempre con reyes que sean buenos, con realeza, ¿no? Y por eso elegí en este caso Hércules. Me parece muy interesante porque aparte el libro empieza, sin hacer demasiado spoiler, porque no nos vamos a meter demasiado en spoiler, porque el libro ya es muy interesante de por sí, y me gusta que la gente se lleve las mismas sorpresas que me he llevado yo al leerlo, ¿no? Que no llevo mucho, pero me he llevado algunas muy gratificantes, ¿no? Y empieza eso, precisamente empieza en la zona de Hispania, ¿no? Allí en la tierra de los Ulpio, ¿no? Y allí pues empieza con un viaje, ¿no? Un viaje a Roma en un momento complicado también, en el cual pues la madre, la hermana de Trajano y él, pues en ese viaje a Roma pues son llamados por su padre, pues porque tiene ya sus asuntos allí, sus historias, ¿no? Y evidentemente, justamente me llama mucho la atención porque cuando tienen que ir a recibir a sus hijos y a su esposa al puerto para que llegan de ese largo periplo, pues sucede un acontecimiento bastante peculiar que marcará el devenir, yo entiendo, de la novela, ¿no? Porque curiosa situación en la cual se ve envuelto Marco Ulpio Trajano, padre, ¿no? Y es que se mete de lleno en uno de los momentos más complejos del cual pues sí que podemos hablar, que no vamos a descubrir tampoco nada relacionado o que te pueda levantar el argumento de la novela, ¿no? Trajano el Mayor, cualquiera que se haya leído La Guerra Judía de Fabio Josefo, sabe que nos dice Fabio Josefo que era legado de la Pratensis, con lo cual estuvo la Guerra Judía. Era senador romano, que no hacía mucho tiempo que era senador, porque al parecer había luchado muy bien con Vespasiano también, había participado en varias campañas con Vespasiano, se supone que es en Britania, de la familia Ulpia, antes de ser Trajano emperador, no se sabe nada. Con lo cual se sabe que la madre era Marcia, que la hermana era Ulpia Marciana, que el padre era Marco Ulpio Trajano, se llama como el hijo, y pocas cosas más. Y cualquier cosa que se sepa de más. A nivel de fuentes, tú para documentarte sobre toda esta parte, Ángel, ¿te ha costado entonces sacar esta información o has tenido que tirar un poquito de improvisación? Bueno, he tirado de, como dice Mireia Gallego, de sentido común. O sea, él es senador. Al parecer se ganó el Senado por su carrera militar, por ser un buen militar. Llega Vespasiano, que es un hombre de reconocido prestigio militar, y elige pues, a un buen hombre, a un hombre que sabe que le va a ir bien. En las luchas, según Flavio Josefo, en alguna batalla, en varias batallas sobre todo sitios, porque la guerra de Judea fueron sitios, está la Pratensis junto a la Polinaris de Tito, con lo cual Trajano el Mayor y Tito, el que después sería emperador, luchaban juntos. Incluso algunas ciudades las tomaron juntos. Eso nos lo dice el mismo Flavio Josefo, que es un poco duro de leer, las cosas como son. La guerra judea es un poco difícil de leer porque hay una tercera parte que solo te habla de las facciones judías y está medio loco. Pero bueno, sí, pero te explica esto. Entonces, lo que dices tú de suposiciones lógicas. Germánico estaba con su padre en la guerra, Druso. Calígula estaba también con su padre en la guerra. Bueno, pues Trajano estaría con su padre en la guerra, ¿no? Por edad ya se entiende que ya estaba realizando no una tarea de dirigir tropas, pero sí teniendo un primer contacto, como lo pones tú aquí, en una posición quizá alejada del peligro, ¿no? Como le pide su esposa a Trajano el Mayor, ¿no? Que dice, sí. ¿Te vas a llevar al niño a la guerra? Sí, pero no me lo pongas ahí en primera línea. Claro. Preocupación de cualquier madre, como es lógico, ¿no? Pero
cualquier hombre romano de bien en aquella época entiende que su hijo tiene que tener una cierta experiencia militar, porque la carrera política y la carrera militar es lo mismo en Roma. Con lo cual, nadie es nada si no va al ejército. Pues se lo lleva para que vea. Y además también se lo lleva porque el padre quiere educar a su hijo también, porque le quiere dar el carácter que tiene. El padre quiere honrar, el hijo quiere honrar al padre y el padre quiere educar al hijo, ¿no? Y todos los grandes hombres de Roma, todos tampoco diría, ¿no? Pero la inmensa mayoría de ellos, cuando el padre está en campaña, el hijo está con él. ¿Hay fuentes que nos dicen esto? No. Pero es lo más lógico del mundo. Es una interpretación que hago yo. Tampoco se me puede discutir, porque no sabíamos dónde estaba Trajano. Ahora, Calígula estaba con su padre, Germánico estaba con su padre, Tiberio, el emperador, estaba con su padre, Tiberio, quiero decir, pues todos. Los metelos llevaban a sus hijos, los escipiones llevaban a sus hijos, y Trajano no se llevaba a su hijo. Bueno, pues me podrán decir que no, pero tampoco me lo pueden discutir. No creo que nadie pueda afirmar rotundamente que no estaba allí. Entonces tienes esa baza, ¿no? Esa carta a tu favor. Entonces yo creo que es lo más lógico también, o sea, opino como tú, no tendría ningún sentido que no hubiese ocurrido de esta manera. Y ese marco de operaciones, como que es la guerra, la primera, la gran revuelta judía contra Roma, que le dicen, esa primera guerra judeo-romana, me parece un marco excepcional y un marco que a priori podríamos pensar, ya que estamos, pues hablamos un poquito y hablaremos algún día, si queréis, también de las guerras judío-romanas, hablaremos de la primera y de la segunda, que tenemos por allí algún material hecho, o sea que lo podemos traer a colación, pero por lo que he deducido yo en lo que llevo leído, parecía que la cosa tendría que ir bastante más encarrilada y resulta que los judíos se convirtieron en un enemigo bastante, iba a decir, un taco, no, pero molesto, ¿no? Sí, los judíos eran luchadores duros. Tengamos que tener en cuenta que todo Oriente era un pueblo que estaba acostumbrado a la guerra continua, con lo cual esos hombres con técnica individual tendrían mucho, y además habían fortificado muchísimas ciudades. El mismo Flavio Josefo ben Matías, Josefo, el hijo de Matías, para que nos entendamos, que luego es el más Flavio de los Flavios, para que nos vamos a entender. El lamebotas de Vespasiano, ¿no? Pues había fortificado muchas ciudades. Y claro, Roma tenía en esa época, utilizaba mucha máquina de guerra para hacer asedios, ¿no? La poliarcética, pues Roma la utilizaba, pero aún así había ciudades que eran muy difícil de tomar. Otras ciudades no, pero había ciudades muy difíciles de tomar. Y las que eran difíciles de tomar, por ejemplo, Saura Jotapata, estuvieron 47 días. 47 días, 4 legiones, con un montón de pueblos que ayudaban a Roma, de tropas no auxiliares sino aliadas, más todos los auxiliares que llevaba Roma, más algunas banderas de otras legiones. Aguantar 47 días al Vespasiano, hay que ser duro. Pues hay un montón otras de ciudades que aguantaron esta guerra, ¿no? Roma iba a ganar la guerra, porque en aquella época Roma no perdía una guerra, perdía batallas, pero cuando dedicaba legiones, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Vespasiano pierde 2 legiones? Que mandan 3 más. Los judíos que mueren ya no se pueden recuperar, y 3 legiones más. Y 3 legiones más. Es la cantidad. Bueno, de hecho, es lo que le pasó a el gobernador Cestio, ¿no? Que perdió también una legión, quedó prácticamente diezmada, y lo que hicieron los romanos fue enviar, no sé si fue la tercera Gálica, ¿no? La tercera Gálica la que fue emboscada en la retirada de Jerusalén, y lo que hicieron fue enviar allí a Vespasiano con 4 legiones, como diciendo, ¿nos habéis destruido casi una? Pues os enviamos 4. Estas legiones las mandaron, pero es que había allí más en la zona. Claro. Había en Egipto, claro, y en Siria había 3 o 4 legiones también, con lo cual quiero decir que hay bastante, la Ferrata, hay unas cuantas legiones tal, ¿no? Las operaciones las llaman básicamente 3 legiones, pero bueno, los sitios son muy importantes. La guerra no se acabó ese año, pues porque sucedió precisamente en el 68, cuando la guerra la tenía bastante, hubiera parado Vespasiano la guerra porque venía el invierno, pero ya quedaba dijéramos, acercándonos hacia Jerusalén. Pero en ese año 69 no se pudieron hacer operaciones porque vino la tranquilidad de Roma, el año de los 4 emperadores. ¿Sabes? Oye, Ángel, antes de ir al año de los 4 emperadores, ¿tú crees que en ese año 67, cuando Trajano el mayor se lleva a su hijo a la guerra en Judea,
subordinado de Vespasiano, que es el comandante en jefe que dirige las operaciones en Oriente. ¿Tú crees que Vespasiano fue enviado a Oriente precisamente por eso que era lo que podía temer Nerón? ¿Se quiso sacar a Vespasiano de encima porque vio que podría o veía ya peligrar su futuro y dijo, me voy a enviar a este hombre allí muy lejos porque siendo un hombre poderoso, a lo mejor no es que fuera muy leal a su persona, ¿no? Nerón tendría sus dudas si se lo envía y se lo saca de encima y lo lleva tan a Oriente. ¿Qué buscaba Nerón? ¿Qué crees tú después de toda la investigación que has hecho? No lo que nos dicen las fuentes ni Flavio Josefo, que evidentemente eso está por escrito, pero yo quiero escuchar tu opinión de qué es lo que hizo o qué es lo que provocó que Nerón enviara a Vespasiano, un hombre cuya lealtad a lo mejor no estaba tan probada hacia la figura de Nerón. ¿Por qué lo envía a Oriente al mando de tantas legiones? Sí, es un dato, es curioso. Nerón tiene una revuelta, bueno, un intento de asesinato, y este intento de asesinato, pues evidentemente había un montón de senadores que iban, ¿no? El padre, vuelvo a repetir, el padre de Marcia, que es la madre de Trajano, que es la esposa de Trajano el Mayor, este padre le pusieron en esta conjura. Bueno, pues la Ulpia, Marcia, tenía una hermana. Esta hermana se casó con Tito. Ojo lo que estoy diciendo. Con Tito. Se divorció. Tito se divorció rápido, porque cuidado. Le obligó Vespasiano. Le obligó a Vespasiano a divorciarse. Tuvo una hija, la única hija que tuvo Tito, que se quedó ella con la hija, porque ya sabemos que en Roma la propiedad de los hijos era del padre. Se divorció, duró 2 años y se separaron. ¿Qué quiere decir? Pues que Vespasiano en aquellos momentos probablemente intentó estar en un segundo nivel. Se sabe que lo pusieron como gobernador de la provincia de África y también lo destituyeron de allí, con lo cual, bueno, la cosa es que yo creo que Nerón no sospechaba exactamente de Vespasiano, sencillamente se encontró que un tal Galo, que fue el que la lió allí parda, fue un desastre. Los judíos se levantaron, se cargaron de una legión. Este tal Galo fue a Judea y le pegaron una paliza yendo a Antioquía, que se cargaron también a 5.000 tíos más, que es una legión, pero son casi una legión a trozos. Y dijo, yo necesito un general de confianza, porque había otro, que era Corbulón, creo, que era el de Armenia y tal, que este también murió en extrañas circunstancias, con lo cual solo quedaba Vespasiano. Y lo mandó a Vespasiano. Incluso yo creo que Vespasiano ni tan siquiera soñaba con la púrpura. Él fue allí a decir, mira, yo soy un homo militaris y voy a acabar con el problema. Yo creo que en ese año 67, cuando él va a esto, es sencillamente esto. Y se lleva pues a hombres que él conocería. Y se llevó a su hijo y se llevó también a Trajano el Mayor y se lo llevó allí como legado, ¿no? Y yo creo que, personalmente, pienso que la única cosa que querría en este momento Vespasiano era acabar con la revuelta, porque era un problema para Roma. No creo que Nerón lo echara lejos, porque claro, echar lejos a un tío con 2 legiones, con 3 legiones que le dio al mando directamente, prestigioso, que se puede llevar por simpatía todas las legiones de Siria y las de Egipto, que podíamos contar que serían aproximadamente 8, no es muy inteligente, y Nerón, muy tonto no era. Claro, y luego es cuando estalla todo el polvorín en Occidente, ¿no? Y en ese año 68 ya empieza a filtrarse la información, aparece Galba, que se nos viene arriba con la 7ª en Hispania, ¿no? Y claro, empieza toda una serie de movimientos. ¿Cómo afectaría todo eso también cuando llegan las noticias a Oriente, ¿no? Porque la cosa también hace que Vespasiano se tenga que replantear la situación. Sé que nos hemos ido un poco del contexto de las guerras judías, ¿no? Pero yo pienso que para no levantar más argumento de tu libro, podemos centrarnos un poco en hablar de este momento de este año de los 4 emperadores. En ese año 68, al principio de año, no recuerdo el nombre, pero uno de los gobernadores de Germania se levantó contra Nerón. Se organizó rápidamente un ejército y esta usurpación se la cargaron enseguida. Pero Galba, que como dices tú, estaba aquí en Hispania, con la Galbiana, que fundó luego, que luego fue la 7ª Gémina, le dio el apoyo al de arriba y lo declararon enemigo público de Roma a Galba.
se ve que el Senado dijo, bueno, en el único público solo por un ratito. Montó evidentemente Galba, dijo, pues va a ser que no. Montó el ejército y los senadores dijeron, pues mira, nos hemos reunido y hemos pensado, Nerón, que el enemigo público vas a ser tú. Y así fue como acabó Nerón. Así fue como Correcto. acabó, estarían hartitos de él. Correcto, entonces que todo esto responde a un plan ya Sí. macerado en el Senado, ¿no? Que podría venir de tiempos de decepción, de todos esos senadores que quizá también fueron pasados por cuchillo por el propio Nerón, toda esa inestabilidad política que se regía a nivel interno, y lo que ocurrió en Germania pues fue simplemente un preludio de lo que ocurrió en Hispania, ¿no? Que al fin y al cabo podía haber sido un éxito en Germania, no se dieron las circunstancias, pero Galba sí que encontró el camino un poco más plano, más llano, por parte de todos los que estaban en contra de Nerón en Roma, ¿no? Que es también pero ya sabes que dura poco porque es el año de los 4 emperadores, ¿no? Entonces Galba parece ser que cuando le hacen emperador lo hacen con el consentimiento del Senado y con mucha parte de la guardia pretoriana, con lo cual, bueno, parece que todo va bien, ¿no? Pero ya sabes que el frente germánico dijeron, pues un tal Otón va a ser que no. Y bueno, pues ya tenemos dos. No puede haber dos emperadores, Sergio. Uno tiene que matar al otro. Pues esto fue lo que pasó, que uno mató al otro. Y cuando uno mató al otro, pues salió otro. Esto es como como los champiñones. Como los champiñones, salió un tal Vitelio. Yo creo que cuando, en mi opinión también, que cuando Galba es reconocido por el Senado, igual Vespasiano dijo, a mí me molaría, pero bueno. Pero quieres decir, dicen las malas lenguas que las fuentes, malas lenguas barra fuentes, que a Vespasiano no le parecía mal la opción de Galba, ¿no? No, por eso. Era porque un poco galviano, ¿no? Podríamos decirlo, que le iba bien. Sí, yo creo que Vespasiano, conociendo lo que es su carácter después, porque fue emperador durante bastante tiempo y Suetonio, bueno, muchas fuentes nos explica cómo él tenía ese carácter. Era un tío de un humor bastante bueno y tal, pero era un militar. Y Galba, al fin y al cabo, llegó al gobierno como tenía que llegar, reconociéndole el Senado, ¿no? Vitelio, que es el gran enemigo realmente, que es el que le queda, Vitelio, cuando se cargó a las tropas de Otón, que fue el que le quedó, las despreció. O sea, qué bien huele el cadáver de un ciudadano, ¿sabes? Todas estas cosas, yo creo que ahí fue lo que dijo, no, este tío... Ahí brotó, ¿no? Ahí brotó Vespasiano y dijo, esto no él ya tendría ganas, hay que poner orden, ¿no? Claro, él tenía ganas. Yo creo que con Galba se aguantó. Pero con los demás ya él empezaría a decir, chavales, aquí hay que poner orden. Uno de ellos, no sé si fue Otón o Vitelio, no era oficial o suboficial del propio Galba, que también no sé si fue, creo que Otón el primero, ¿no? Que era prefecto o algo, o Vitelio, uno de los dos, sí que se sublevó contra... O sea, que realmente eso sí que podría llamar, o se podría hablar de un golpe interno, ¿no? Lo que ocurrió contra Galba, y ahí puede ser que sí que hiciera que Vespasiano desde Oriente dijera, a ver, estate, que la situación se está yendo de madre, aquí en Judea dejo a Tito que se encargue y yo vuelvo a poner orden y a vengar, en cierto modo, al emperador legítimo, que era, en este caso, Galba, ¿no? Es lo que te dije, todas las tropas, dicen las fuentes, bueno, que claro, lo que pasa es que le dice el más Flavio de los Flavios, pero bueno, que las legiones de Oriente aclamaron a Vespasiano que fuera emperador. Yo me imagino a Vespasiano allí en su tienda, ¿no? En su territorio, diciendo, no, yo no quiero, yo quiero aquí la guerra judía. No me hagáis emperador. Y cada vez más legiones, ¿no? Bueno, yo creo que lo planificaría bien un poquitín antes, pero yo creo que con Galba no. Luego ya con Otón y Vitelio, la guerra ya entra en una masacre entre romanos exagerada y además de desprecio total. O sea, Vitelio mata a las tropas de Otón, pero las humilla, las mata, y además dicen que los cadáveres se huelen bien porque es el enemigo. Y si además, si ese enemigo es ciudadano romano, ya es lo mejor del mundo, ¿no? Yo creo que ahí este hombre se enfada un poco. Pero claro, lo que nos dice la historia que hizo Vespasiano, que fue mandar a su hijo, a dejar a su hijo allí para los judíos, coger al gobernador de Siria con un montón de tropas y ir hacia Roma, y él mismo se fue hacia Judea hacia Egipto para coger el trigo. Esto no se planifica en un arrebato de rabia.
Tú tienes que tener ya un montón de gente preparada para estas cosas, ¿no? Y bueno, pues además muchas partes, cuando dice que cuando pasaban las tropas del gobernador de Siria favorables a Vespasiano, cuando pasaban por Panonia, se añadían todas. O sea, las tropas dejaban a Vitelio, pero vamos, de dos en dos. Y al final quedó, pues bueno, unos cuantos acólicos en Roma y, bueno, unas cuantas batallas duras en lo que sería el norte de Italia. Y cuando llegó, bueno, y al final tomaron la ciudad, tuvieron que tomar la ciudad porque los de Vitelio no se rendían, ¿no? Bueno, así fue como ganó la púrpura Vespasiano. Pero yo creo que con Galba, como dices tú, a Galba lo respetó. Incluso a Ton probablemente también. Pero Vitelio... Y esto con todo lo que no se nos explica, lo que no indagamos, ¿no? Que realmente nosotros lo vemos muy sencillo, con una serie de movimientos tácticos militares, pero realmente en Roma se tendría que estar cociendo la de Cristo, y más cuando habría facciones diferentes, ¿no? Es decir, en Vespasiano estaba con Tito en Judea, pero Domiciano, su otro hijo, ¿dónde estaba? Estaba en Roma y estaba a merced de esos vitelianos que podían haberlo utilizado. Flavio Sabino también estaban. Esto nos lo explica, creo que es Tácito, en Anales creo que es. Que nos explica lo que sucedió antes de que las tropas llegaran. Y es que los de Vitelio, viéndose perdidas, se dedicaron a ir por las calles de Roma a matar a todo aquel que sonara que apoyaba a Vespasiano. Y ya tenían las tropas de Vespasiano y ya bajaban hacia abajo. O sea, era inminente que iban a tomar Roma. Y viene la imagen esa tan dura, que es para cualquier romano, que este también nos lo explica Tácito, que es la toma de la colina capitolina. Allí se reúnen todos los partidarios que quedan vivos, todos los prohombres de la ciudad que quedan vivos en la colina capitolina, en el área capitolina, no en el arco, sino donde está el templo de Hércules. Allí, al parecer, solamente había 3 entradas. Pues hacen allí barricadas para que no se entren. Y la única obsesión que tienen esos hombres de bien es que se saben sus hijos. Y los padres, Flavio Sabino, por ejemplo, sabe a su hijo. Y nos dice, te lo puedes creer o no, pero Tácito nos dice que Domiciano también estaba allí. Y escaparon de la colina capitolina. Unos cuantos hijos de hombres de bien, sus padres se sacrificaron evidentemente por sus hijos y tomaron la colina, pero no salió gratis. Quemaron el templo de Hércules. Vespasiano lo primero que tuvo que hacer fue volver a hacer el templo de Hércules. Es lo que estamos hablando, ¿eh? El templo de Hércules, la triada capitolina ardió. Tuvo que hacer uno nuevo. El templo de Hércules, que es el que le da el título a tu libro. O sea que al final todo es como un encaje de bolillos. Y el Júpiter, Juno, Minerva, todo cayó ardiendo. Se lo cargaron todo. Es una impíos totales, por eso murieron todos. No hay mayor afrenta que hacer eso a Roma y a los dioses de Roma, ¿no? Entonces los vitelianos tuvieron su merecido castigo. Oye, este repaso me ha parecido bastante interesante. Nos hemos ido un poco del argumento del libro y yo entendiendo y sabiendo y conociéndote y que he leído ya algo más, también sé que es importante las historias paralelas, las subtramas, ¿no? Porque sí que vamos a llevar la trama principal con Trajano hijo, pues aprendiendo, formándose, hablando con Hércules y teniendo sus simposios, sus debates, ¿no? Pero por lo que me ha parecido apreciar, porque tampoco he avanzado mucho, pero se tercia ahí una subtrama bastante interesante relacionada con un tema muy tratado en la antigüedad y lo hemos tratado a veces también en el canal, es el tema de la esclavitud, ¿no? Entonces, sí. Dame 4 pinceladas, un detallito, no te diré que te mojes mucho, pero... No, hay tramas. Primera, has dicho que Trajano era jovencito. Entonces yo en la novela también pongo a la madre y a la hermana. La hermana es un poquitín más grande que Trajano, creo. Las fuentes nos dicen que 3 años. 3 años, 4, 2 años. Cuando el padre se va, evidentemente este muchacho queda con su madre y con su hermana. Y estos son los que primero, digamos, la cuna le protegen. Así que la familia de Trajano también es importante en la historia. Esta mujer, Marcia, es una mujer del imperio muy formada. No es aquella mujer del principio de la República que su misión era estar en casa y hacer la lana. No, esta, a través de la miquitia, a través de los clientes, ayuda al marido con sus propios clientes y con los clientes del marido, en ausencia del marido,
ella es la que lleva los negocios del marido. Y todo el mundo lo sabe. No Marcia, sino todas las mujeres de todos los hombres poderosos de Roma, en aquella época, la época del Imperio, a través de la amicicia, a través de las amistades del marido y a través de sus propias redes clientelares, llevaban todo esto, ¿no? Y claro, evidentemente, a través de aquí hay libertos, hay esclavos, y son libertos. Y hay también vida pues de esclavos. ¿Cómo viven estos esclavos? Con naturalidad, entre comillas, naturalidad, ¿no? Cómo aceptan su posición, ¿no? Y cómo a veces, pues, carecen de esperanza. Es muy difícil, Sergio, escribir sobre la no esperanza, porque no lo tenemos en nuestra vida. Nosotros siempre pensamos que la vida nos va a ir mejor. No, había gente que se levantaba y la única preocupación que tenía era tener un buen amo que no le pegara sin motivo y seguir sobreviviendo. Y ya está. Y que cuando el amo se cansara, pues lo podría vender o la podía vender, porque era un objeto, era una propiedad sin ningún tipo de decisión sobre lo que acontecía en su vida. Esto también, evidentemente, lo trato. Hay historias buenas, favorables, que acaban relativamente bien, y otras pues que acaban relativamente mal, pero esto es la vida. Me hago una idea porque he visto las dos caras de esa esclavitud, por lo menos las he podido apreciar en estos primeros capítulos. No sé cómo evolucionará la historia, pero realmente me tiene intrigado. Y no hablemos más del tema, pero que sepáis, los lectores que os hayáis hecho con este libro, que espero que ya os hayáis hecho, los que no lo hayáis hecho, pues sabed que tenéis que hacerlo, ¿no? Pues si no, los rayos que me persiguen a mí os pueden caer también a vosotros. Y que hay historias muy interesantes, pues como siempre Ángel hace, ¿no? Ya sabéis que él habla de los hombres interesantes, importantes, pero también tiene una parte muy importante dedicada a esos grandes olvidados, a esa gente que no tiene ni voz, ni la tuvo, ni aunque la hubiese tenido, nadie se la hubiese dejado por escrito, ¿no? Y esa es la pena, ¿no? Que muchas veces, pues... Hay personajes como Trajano que son dueños de su vida y de sus decisiones, pues tiene consecuencias no solamente en su familia, sino más adelante incluso toda Roma. Pero hay personas que navegan por las olas y van donde les lleva las olas. Y aceptan que esta va a ser su vida. Y cuando les pasa algo bueno, miran y dicen, esto no me puede estar pasando a mí, pronto lo voy a perder. Con lo cual no me ilusiono tampoco, porque no depende de mí, ¿no? Con lo cual, aceptar según qué cosas, ¿no? Pues es complicado. Yo siempre pongo en mis libros, como dices, algunos ejemplos de estas personas y algunas cosas las cuento de una manera cruda, tampoco me ensaño mucho, pero bueno, sin estos personajes, luego los otros personajes tampoco son tan fuertes, ¿no? Yo creo que uno de los personajes más fuertes que tengo en este libro, evidentemente Trajano es el protagonista, pero la madre, Marcia, es muy importante también, porque al igual que Hércules y al igual que Trajano el Mayor, que el padre, también forma el carácter de Trajano. Todas las madres forman los caracteres de los hijos. Hay un dato muy interesante que tampoco quiero indagar demasiado para que la gente no descubra, pero precisamente antes de marcharse a Judea, ¿no? Deja atado Trajano el Mayor pues el matrimonio de su hija, ¿no? Y evidentemente ahí juega un papel muy destacado la madre, ¿no? También, porque cuéntame si es verdad o si es posible que a estas alturas del imperio o en estos momentos de la historia de Roma pudiera ocurrir lo que tú narras, ¿no? Que esa madre pueda estar tan cerca de su hija. Si ha cambiado tanto la sociedad que permite que según qué madres puedan estar cercanas a su hija en el momento en el cual son entregadas a la otra familia, para entendernos. No sería la normalidad, pero con que lo que sucede, Sergio, es un hecho anormal, pues las soluciones no pueden ser las normales, ¿no? Entonces, Trajano el Mayor, a través de su influencia, yo solo te puedo decir que Trajano el Mayor se presenta delante de cualquier persona y le dice: soy senador y legado imperial de la Fratensis, te pido un favor. Bueno, pues tú dile que no. Claro. Si tiene lo que hay que tener, que es ya la lápida y todo hecho, preparado,
y dice, yo quiero una buena muerte, pero si no le haces caso, ¿no? Bueno, como sabes, hay una pequeña argumentación para que esto sea muchísimo más fácil y el protagonista se lo pueda quedar. Hay un dato también que yo había aprovechado la novela antes de leer esto, Sergio, que es la importancia de lo que sucede después. ¿Qué quiero decir? Salonio Matidio, que es el marido de Ulpia Marciana, eso dicen las fuentes, lo hacen senador. Al poco tiempo de Vespasiano lo hacen senador. Pero es que a Trajano el Mayor lo hacen cónsul en el año 70. O sea, el primer año, porque cogió el imperio a finales del 69. O sea, su primer año es el 70. Pues en el 70 lo hacen cónsul. Si haces cónsul a Trajano, que es un honor enorme, es porque Trajano el Mayor es importante en que Vespasiano consiga su consulado, perdón, su imperio. Porque si no, habrá muchos más hombres, ¿no? Para darle, pues le da este cargo. Y sabemos que Trajano el Mayor fue gobernador de Siria. Un poco más adelante, gobernador de Siria. Eso nos lo dice otro pelota que es Plinio el Joven, en el panegírico este que le hace, pues nos dice que el padre era gobernador de Siria. O sea, cuando yo te doy favores tan importantes o reconocimientos tan importantes, es porque soy importante para mí. No nos lo dicen las fuentes. Me lo puedo imaginar. Trajano el Mayor, con parte del ejército, fue hacia Roma para que consiguiera... Pero las fuentes no nos lo dicen. Oye, trayendo a colación esta, me gusta porque a mí me da la sensación, por lo que he leído, no tanto que Trajano el Mayor evidentemente impone porque es legado de la décima Fretense, senador de Roma, etc., ¿no? Pero me da la sensación que el carácter de su mujer es también, o juega también un papel muy determinante para que las cosas ocurran así, ¿no? De esta manera. Entonces, es entiendo que va por aquí la línea de lo que tú quieres transmitir con ese carácter. Marcia y Trajano el Mayor son un tándem, y los dos lo saben. Es que lo he visto, por lo menos lo que he podido apreciar, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que dices, no, si es que yo tampoco, o nosotros tampoco crecimos en el amor, ¿no? No nacimos en el amor, nosotros no, sino que nos hemos ido encariñando con el paso del tiempo. Entonces, es una realidad de lo que podía ocurrir en todos esos matrimonios entre prohombres y familias que querían enlazarse, o matrimonios de conveniencia, ¿no? Que muchas veces no nacen, o el amor no nace inicialmente, pero sí que se acaba convirtiendo en un cariño. Y eso luego la propia hija de este matrimonio, pues cuando se casa, pues me encanta esa escena con su esposo. No voy a decir nada más. Con su flamante nuevo esposo, cómo ella le explica cómo va a ser su matrimonio. O sea, eso es espectacular. Es que te ha salido. O sea, yo me he quedado flipando, tío. Me he quedado flipando. Bueno, no vamos a desvelar más detalles. No, pero es para lo que las formaban a ellas. Sí, pero en aquellos momentos se ve la sombra de la madre, que es la que dice a su hija cómo tiene que ser. Dile esto a tu esposo. Claro, tenemos la tendencia de, nos vamos a ir un poco atrás a la República, de Catón, en que la mujer la única cosa que hace es trabajar la casa y parir hijos. Claro. Pero luego tenemos otras mujeres, por ejemplo, como Cornelia, hija de Escipión, que es una mujer culta, una mujer que educa a sus hijos, una mujer que es capaz de negociar, una mujer que es capaz de llevar su casa. Pues está en el imperio, las Julias, Agripinas, Libias, son mujeres que tienen las riendas. Evidentemente no tienen el poder de Roma, pero sí que tienen muchas riendas de cómo va la vida. Y cuando hablaron con sus esposos, pues esto les escucharían porque eran mujeres sobradamente preparadas, ¿no? Las mujeres de Vespasiano, la mujer de Trajano, tendría que ser así a la fuerza. Porque para que tú tengas grandes hombres, como Trajano el Mayor, como Adriano, tú necesitas detrás unas grandes mujeres. Necesitas así. Ulpia Marciana, que es una mujer que está allí, es la madre de la dinastía, no sería la abuelísima porque no se comportó así, pero es la madre de la dinastía Ulpia Aulia. Ulpia Marciana es la madre de Matidia, que es la madre de Vivia Sabina, la mujer de Adriano. ¿Entendemos cómo se liga todo, no? Ulpia Marciana tenía que ser una mujer muy fuerte también. Además, Ulpia Marciana vivió mucho tiempo
con Trajano y Pompeya Plotinia, que era la mujer de Trajano. Estaban juntitas. Cuando Trajano llegaba a su casa y se encontraba a su mujer, Pompeya Plotinia, y a su hermana, Ulpia Marciana, les tenía que influenciar a la fuerza. Y su madre Marcia también le tenía que influenciar a la fuerza, ¿no? Y bueno, yo juego con esto porque además me parece lógico. Cuando Trajano el Mayor se fue a la guerra de Judea, la que aguantó a todos los clientes fue su mujer, pero no era solamente de Trajano, de todos los hombres. De todos los hombres, las mujeres se quedaban en casa y le llevaban no solamente la domus, sino todo el imperio clientelar, todo, evidentemente apoyado por otros hombres. Pero estas eran las únicas que lo llevaban, ¿no? Y ellos lo sabían, ¿eh? Bueno, como siempre en tus novelas, pues toda esta parte también me resulta muy interesante. No todo va a ser guerra, no de guerra, o no solo de guerra vive el hombre ni el lector de tus novelas. Eso es muy, muy interesante. Entonces, tengo que avanzar todavía bastante más, pero toda la parte que he leído hasta ahora pues me ha parecido muy interesante, como siempre. Recomendar el libro pues a todo el mundo, el que todavía no lo tenga, evidentemente tiene que hacerse con su ejemplar, pero como es de ley, antes de pasar de finalizar la entrevista, Ángel, el futuro proyecto de ¿nos puedes dar alguna pista? Te voy a tirar un poco de la lengua, porque tú cuando me entrevistas a mí para mis libros también me tiras un poco de la lengua, entonces yo me veo la obligación moral también de decirte, Ángel, ¿a dónde nos va a llevar? Primero, ¿va a ser Crónicas Romanas tu siguiente proyecto? ¿Sigue siendo Crónicas Romanas? No, aunque todo lo que sucede tiene que ver con la voluntad de los dioses. Solo te diré, si quieres para adelantar un poquitín, Venga. Que en aquella época no se podía haber quemado el templo de la Tríada Capitolina. Pues esto es muy subjetivo, esto no nos da demasiada información. Yo qué sé, dime, por ejemplo, entre qué marco histórico podría tener de fechas, más o menos, hazme un marco. Dime, monarquía, república o imperio. Bueno, no te pido tampoco demasiado. Monarquía. Lo sabía. Y vais a flipar. Yo solo os digo esto, no os digo nada más. Como es de ley también, Ángel, yo sé que tú tienes también la voluntad de llevarte bien con los dioses, entonces, como buen romano, con todas esas virtudes que escribes en tus personajes y que imagino que tú también posees, porque tus personajes siempre tienen algo de ti, vamos a sortear un ejemplar de tu libro, ¿no? Entre los videoyentes de YouTube y los oyentes de iVoox. Entonces, si te parece, hacemos un sorteo para todos los que escuchen y vean el programa en ambos canales y nos respondan a una pregunta que, si quieres, pues obviamente que tú que eres el autor, pues la decides. ¿Qué pregunta formulamos aquí a la audiencia? ¿La hacemos difícil o fácil? ¿Tú qué crees? Algo que haya salido en lo que hemos narrado, pero que no sea excesivamente fácil, porque a veces también la gente responde y se copia del comentario anterior. No, vamos que la gente piense. Vamos, pues que piense la gente es de qué legión era legado Tito en el año de la guerra de Judea. ¿De qué no os confundáis con la de Trajano Mayor que hemos hablado aquí. No. Está hablando de Tito, del hijo de Vespasiano. ¿Qué legión estuvo también en esas guerras judeo-romanas bajo el mando de Tito? Pregunta complicada. Yo veo que aquí la hemos dicho, y si no, que se lea La guerra de Judea de Flavio Josefo, que ahí lo pone. Mejor que se escuchen el programa otra vez, que nos suban las escuchas, ¿vale? Y que así tengan la respuesta, que este ejemplar tiene su peso en oro y la gente que lo quiera tendrá que sudar un poco de sangre, como los legionarios romanos frente a las murallas de Jerusalén o de Jotapata o en esas guerras civiles también. O sea, que realmente toda una odisea. O sea que si queréis tener este ejemplar dedicado por Ángel, evidentemente, pues lo de siempre, nos respondéis a la pregunta. Península Baleares, acordados. Eso es, correcto. No hacemos envíos a Judea, no os preocupéis. ¿Vale? Entonces, realmente responded a esta pregunta. Nosotros haremos un sorteo entre los ganadores o los que hayan respondido bien en iVoox y en YouTube, y ya os informaremos de quién es la gran
agraciado, el afortunado, pues daremos un poco de margen, por lo menos un mes, mes y medio, para que podáis ir respondiendo a estas preguntas. ¿Me dejo algo, Ángel? No, pero para que vea la gente cómo empieza el libro. Venga, nos vas a leer la cita inicial. Solo un poquitín. Dice: yo fui el emperador César, hijo del divino Nerva, Trajano, Germánico, Augusto, padre de la patria, Daticus, Particus y pontífice máximo. Por mis propios méritos fui aclamado por el Senado como Optimus, como el mejor de los ciudadanos. Llevé a Roma a su máxima expansión. Las divinidades me detuvieron cuando estaba a punto de someter al imperio parta y llegar más allá, más al oriente, a donde ningún otro romano armado haya llegado jamás. Bueno, con este principio, si no teníais ganas de leerlo o teníais alguna duda, yo creo que después de esto no os debe quedar ni una. Si Trajano se quedó a las puertas, vosotros no tenéis por qué quedaros a las puertas de la lectura de este libro, sino que tenéis que llegar hasta el final, leerlo y disfrutar sobre todo de esta gran historia, porque yo ya os digo, porque me falta tiempo, evidentemente, pero antes esto me lo habría leído ya. Pero sí que es verdad que al ritmo al que voy, tengo que decir que también estoy saboreando. Voy a hacer un poco de spoiler. Quiero decir, la guerra judea la ganan los romanos y Vespasiano acaba siendo emperador de Roma. Ostras. Y hasta ahí puedo leer. ¿Pero para qué me lo cuentas? ¿Para qué me lo cuentas lo que ahora? Ya me has... Ostras, Ángel, ya me has chafado el libro. Sí, es lo que hay. Lo tengo que decir así. Vespasiano fue emperador y fundó la dinastía Flavia y ya está. Y Roma, y Jerusalén cayó ante Tito. Lo siento mucho, tengo que decirlo. Sinceridad ante el legado de la legión. ¡Pi! No me acuerdo. Bueno, calamares, suscribíos a los canales, suscribíos a Sergio Alejo Gómez en YouTube, si no estáis viendo por aquí, suscribíos a Calamares a Romana en iVoox o en Spotify, por donde nos escuchéis, y suscribíos al Lignum en Roma también en iVoox y en las plataformas en las que emite también este programa Ángel. O sea que ya sabéis, y sobre todo comprad este último volumen de Crónicas Romanas, Hércules, el dios de Trajano, un ejemplar que os va a gustar, que seguramente lo disfrutaréis muchísimo, y los que no queréis comprarlo porque seáis unos tacañillos, pues probad suerte con la respuesta a la pregunta que os hemos formulado. ¿Me dejo algo más, Ángel? No, decirte que con ganas ya de acabarlo y de ponerme con ese de época monárquica que dices que tienes 3 años. No me acuerdo de qué va muy bien, pero es época monárquica, sí. O sea, hay unos reyes en Roma, ¿sabes? Pues estos. A ver, ¿cuál de los reyes será? No me acuerdo. No me acuerdo, bueno, pero es el nombre. Sí, saldremos de dudas en su momento. De momento disfrutar de estamos en noviembre, pues madre mía lo que os queda. Pues casi un año. Pues seguro que tú produces a un ritmo también trepidante. ¿Cuánto? Vamos a hacer un repaso también a esa saga de libros que llevas tú también. Tienes la trilogía de Lignum, ¿vale? Que tienes ya publicada también. Todos estos libros los podéis encontrar evidentemente en Amazon, donde encontréis también los míos, ¿no? Pero ahí podéis encontrar todos los libros en formato papel y en formato digital. La trilogía de Lignum en Roma, que es una pasada, que esta ya me la leí pasada, guapísima. Las Crónicas Romanas, Cunina, Diosa tutela de la infancia, Aliso, brutal. Los últimos supervivientes de Teutoburgo, Juno, las matronas romanas. Otra que no os podéis dejar escapar. Y luego Hércules, el dios de Trajano. Y la otra, el título es y esto. Ahí se ha quedado. 7 libros, 7 libracos de Ángel. Si no os habéis leído los anteriores, no os preocupéis, podéis comprarlos también, que no son ninguna saga, o sea, no son ningún libro que continúe el uno del otro, pero cualquiera de ellos es imprescindible y son todos muy interesantes. Yo, particularmente, si os gusta la acción y la guerra, os recomendaría que empezaseis por Lignum, por toda la serie de Lignum, porque para mí la disfruté muchísimo, es impresionante. Además, Lignum también está relacionada con la anterior, con Juno, o sea que vosotros mismos empezad por ahí y seguir la línea. Yo la seguiría hace un cameo por allí, correcto. Yo las seguiría todas en orden porque me parece que es el orden más lógico, pero es lógico también, y me parece brutal. O sea que desde aquí lo que decimos siempre, suscribíos a todo, comprad el libro de Ángel y sobre todo, sed muy felices y luchad por vuestros sueños. Calamares, un saludo y hasta el siguiente programa.
Hasta luego. Sensua eterni, Corda nostra solum tibi, Sensua eterni, Vita nostra solum tibi, Legio eterna, Vicris, Legio eterna, Vicris, Legio eterna, Vicris, Legio eterna, Affermente sposa Libia, volat aquila legionu, Supra terra Britanorum, volat aquila legionu, Legio eterna,